Continuamos con nuestra serie expositiva de las epístolas del apóstol Juan. Tenemos un lema que es Jesucristo, la vida, la luz y la verdad. Hoy comenzamos con la tercera epístola del apóstol Juan. La tercera. Ya hemos avanzado por las dos primeras, hemos aprendido, conocido lo que el apóstol le enseña a la iglesia a través de estas dos epístolas. Y hoy empezamos con la tercera. Este es el sermón número 63 de esta serie que se titula Introducción a Tercera de Juan. Hoy vamos a empezar no con el estudio del texto, sino con la parte introductoria, el estudio introductorio, donde vamos a conocer la carta que vamos a estudiar, donde vamos a aprender un poco acerca del contexto y de las circunstancias que rodean la carta, y vamos a tener un poco más de entendimiento para empezar este estudio tan precioso de la tercera epístola del apóstol Juan. Quisiera empezar leyendo un texto. Obviamente hoy no vamos a estudiar ese texto, pero vamos a tomarlo como el texto guía, que es tercera de Juan, el versículo 5. Recordemos que esta epístola solo tiene un capítulo, por eso solamente digo el versículo. Tercera de Juan, el versículo 5 dice: Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Amén. Así que estamos estudiando esta tercera epístola de Juan y nos hemos propuesto estudiar las epístolas todas de una vez, las epístolas de Juan, porque todas ellas tienen muchas cosas en común, ¿no? Y el asunto de que tengan todas estas cosas en común, pues hace que estudiarlas todas no sea mucho más provechoso para enriquecernos con el mensaje del apóstol. Las tres cartas tienen muchas cosas en común. Por ejemplo, fueron escritas a creyentes, ¿no? Parece ser que son creyentes del mismo área local. Las tres tienen el mismo propósito, que finalmente pues es alentar a la iglesia en medio de la situación que están pasando. Y también fueron escritas en medio de un tiempo de falsa doctrina, de apostasía. Así que el propósito es animar a los seguidores de Jesús a permanecer firmes y fieles en la fe del evangelio bíblico. Y las tres presentan una temática común, que es la verdad. Las tres hablan de la verdad, ¿no? Entonces, como ya vimos, Primera de Juan es considerada una carta. Sin embargo, no es una carta, ¿no? Aprendimos que es más bien un sermón dirigido a una iglesia. Segunda y tercera de Juan tienen más características propias de lo que es una carta, y como tal, pues son más prácticas, son más aplicativas para las realidades de la iglesia. Las epístolas de Juan son muy importantes para la iglesia porque nos instruyen y nos animan a permanecer firmes en la verdad. Nos advierten obviamente del engaño, de las falsas doctrinas, del sistema de este mundo, y nos proveen también de instrucción y de ejemplo para nosotros, la iglesia de Cristo, que es muy importante para nuestras realidades tener no solamente una voz de aliento, sino también una advertencia y unos ejemplos prácticos para que nosotros podamos aprender. Entonces, básicamente podemos decir que Primera de Juan nos enseña la doctrina de la verdad. Segunda de Juan nos presentó la verdad como fundamento de la práctica cristiana. Y tercera de Juan nos habla de esa práctica de la verdad enfocada en el servicio. Ese es prácticamente el resumen de lo que son las tres epístolas. Tercera de Juan es una epístola muy corta, pero tiene mucha riqueza para nosotros como iglesia. Es una carta que tiene 15 versículos apenas, pero la enseñanza que el apóstol transmite a través de esos 15 versículos es muy importante para nosotros, y la que vamos a estar estudiando estos próximos domingos. Entonces quisiera introducir el estudio de esta epístola a través de las tres preguntas que comúnmente nos hacemos cuando empezamos a estudiar cualquier libro de la Biblia. ¿Cuáles son esas tres preguntas? Pues vamos a abarcarlas en el estudio de hoy. La primera de ellas, la primera pregunta para introducir esta carta es: ¿quién le escribe a quién? Siempre empezamos preguntándonos eso: ¿quién le escribe a quién? Entonces, primeramente, hablemos del autor. Nosotros leemos en tercera de Juan, el versículo 1 dice: el anciano Agayo, el amado
a quien amo en la verdad. Notemos de una vez cómo las características de este saludo son muy similares a las de la carta anterior, ¿cierto? Y como hemos podido darnos cuenta a través de las cartas, del estudio que hemos hecho, en ninguna de estas cartas se habla del autor con nombre propio, sino de una manera anónima, ¿no? Siempre se habla de una manera anónima. En la primera, ustedes recordarán que por ser un sermón, pues el apóstol no se presenta, ¿no? El apóstol empieza como empieza un sermón, sin presentación ni nada de esto. En la segunda y la tercera, el apóstol Juan se identifica como el anciano. Y hemos visto que el apóstol Juan habla de sí mismo de esta manera, no solamente porque tenga ya bastantes años, porque tenga una edad avanzada, sino porque él ocupaba un cargo dentro de la iglesia local, dentro de la iglesia a la que escribe, dentro de la iglesia cristiana. ¿Cuál era ese cargo? Pues el de apóstol, ¿no? Él ocupaba un cargo oficial, él era un anciano de la iglesia, ¿no? Y por eso también se identifica como el anciano. Y aunque hay quienes ponen en duda la autoría de esta carta del apóstol Juan, la iglesia de Cristo siempre ha conocido estas cartas como las epístolas del apóstol Juan por varias razones. Una de ellas es que los documentos de los siglos posteriores, especialmente del segundo siglo, dan fe de la autoría de Juan de estas cartas. Además, porque el autor se identifica a sí mismo como un testigo de los hechos que ocurrieron en la vida de Jesús. Y los testigos aprobados de Jesús fueron los apóstoles. Así que ese texto nos está diciendo que él fue un apóstol. Y también lo corrobora el mismo texto porque las evidencias de la temática, de la lingüística, de la teología, de la cristología del autor de estas cartas, pues es la misma del apóstol Juan en los evangelios, la misma del apóstol Juan en Apocalipsis, así que no es difícil entender que estas epístolas realmente pertenecen al apóstol Juan. Sin embargo, debemos recordar, mis hermanos, que aunque él es el autor humano, todos los libros de la Biblia son inspirados por el Espíritu Santo, de tal manera que todo lo que vamos a estudiar los próximos domingos aquí en esta tercera epístola del apóstol Juan, no son la opinión de un anciano, no son simplemente el pensamiento de un pastor o de un apóstol, sino que son la bendita palabra de Dios, lo que Dios nos quiere enseñar, revelar a través de su palabra. Por eso, la invitación, mis hermanos, es que en este tiempo que vamos a estar estudiando, que va a ser muy corto, porque obviamente la epístola es muy corta, en este tiempo que vamos a estar meditando esta epístola, pues nosotros podamos tener ese corazón abierto, podamos captar el mensaje que el apóstol Juan nos está diciendo y podamos sacarle provecho, porque esta es palabra de Dios, lo que Dios nos enseña. Ahora hablemos un poco de quién es las personas a las que Juan escribe, la persona a la que Juan escribe. Entonces, hablemos un poco de la persona que recibe la carta. Tercera de Juan, el versículo 1 dice, el anciano a Gallo, el amado a quien amo en la verdad. Entonces, como ya hemos visto, de los receptores de las cartas del apóstol Juan, pues no se tiene mucha información en la Biblia, ¿no? Primera de Juan, si ustedes recuerdan, se puede entender que fue escrita a una iglesia, ¿no? Pero la carta no dice explícitamente a qué iglesia fue que se envió esta carta, ¿no? O este sermón, no lo dice, ¿no? La segunda carta está dirigida a la señora elegida y a sus hijos, y esta bien puede ser una hermana de la iglesia con sus hijos, o una manera encubierta de hablar de la iglesia de Cristo con sus miembros, ¿no? Esa es una manera que se puede ver. Sin embargo, pues vemos que no dice específicamente de dónde es la hermana o de dónde es la iglesia, sino que simplemente le escribe así. Lo mismo en tercera de Juan, que está dirigida a un hermano amado, dice el apóstol, a quien él llama Gallo, ¿no? Gallo era un nombre muy común en el Imperio Romano en ese tiempo. Así se llamaban, por lo menos 3 personas más del Nuevo Testamento se llamaban así. Por lo tanto, pues no da mucha claridad de quién es. Y aunque hay 3 hermanos que se llamaban parecido en el Nuevo Testamento, no hay posibilidad de identificar si este Gallo del que está hablando el apóstol Pablo es el mismo
de un lado o del otro, no hay forma. Es decir, no hay mucha información de este hermano en la Biblia. Lo que se sabe de él es simplemente lo que dice la epístola. Y por esta carta, pues sabemos que era un creyente, ¿no? Que era discípulo del apóstol Juan, que al parecer tenía una posición de autoridad en la iglesia y que era un hermano servicial, un hermano que abría su casa a los pastores, los predicadores, los maestros del evangelio. Pero aunque Juan en ninguna de las tres cartas dirija su- sus palabras a una persona que podamos identificar eh, claramente, sino que apenas podemos conocer, ¿cierto? Lo que sí es cierto es que estas cartas fueron escritas para la iglesia. Dios las puso, le plació en su soberana voluntad ponerlas dentro de la revelación de las escrituras, porque son un mensaje para la iglesia de todos los tiempos. De tal manera que podemos decir que esta epístola que vamos a estar estudiando estos domingos, que este estudio que empezamos a hacer hoy, pues viene a ser para nosotros. Es una carta escrita por el Señor a través del apóstol Juan para la iglesia de Cristo. Podemos aprovechar su enseñanza, podemos en este tiempo, con las circunstancias que nos rodean, que no son tan diferentes, ¿no? Pues podemos nosotros también sacar mucho provecho de las enseñanzas del apóstol Juan en esta epístola. Pregunta segunda, la segunda pregunta que vamos a hacer hoy con este estudio es: ¿cuál es el contexto que rodea la epístola? ¿No? ¿Cuál es el contexto que rodea la epístola? Pues aunque no viene fechada esta carta, por la manera en que están ordenadas las palabras, el tema, las circunstancias, se cree que Juan escribió la tercera epístola junto con la segunda y la primera, ¿no? Las escribió, si no fue en el mismo tiempo, por lo menos la distancia entre la una y la otra no fue mucho, porque todas estas cosas son muy parecidas. Recordemos que históricamente nos ubicamos a finales del primer siglo. La mayoría de los apóstoles ya habían fallecido, pero Juan no solamente todavía estaba vivo, sino que todavía trabajaba. Era un anciano de edad, pero también de oficio, porque él todavía estaba trabajando en la iglesia de Cristo. Y en esa última etapa de su ministerio, él se encontraba en Éfeso. Recordemos que se encontraba en Éfeso. Se cree que fue desde allí que escribió estas cartas. Se cree que fue estando allí que él decidió y tomó el tiempo de escribirle a la iglesia en Asia. En este tiempo la iglesia se multiplicaba en el Imperio Romano y a través del trabajo de los apóstoles y sus discípulos surgieron nuevos creyentes en diferentes territorios. Sin embargo, obviamente, cuando crece la iglesia también crecen los problemas, las situaciones difíciles en medio de ella, e incluso también crecen las falsas doctrinas que vienen a hacer daño, ¿no? Entonces Juan en sus epístolas nos presenta un problema puntual, un engaño o falsa doctrina con implicaciones morales, que no solamente dañaba la manera en que pensaban los creyentes, sino que también afectaba su manera de vivir. Y esta falsa doctrina había entrado en la iglesia corrompiendo el evangelio bíblico y produciendo división entre los creyentes, ¿no? Produciendo división entre los creyentes. Específicamente, Juan nos habla de una secta que surgió por ese mismo tiempo y que después fue conocida como el gnosticismo. Hemos estado hablando de esta secta, ¿no? El gnosticismo fue la herejía más peligrosa que amenazó a la iglesia apostólica durante los primeros 3 siglos. No solamente durante el primero, sino durante los primeros 3 siglos. Hemos visto cómo algunos de los credos y de los documentos históricos de la iglesia de los primeros siglos hablan acerca de esta secta, combaten específicamente muchos de esos engaños que el apóstol Juan está aquí haciendo públicos y denunciando, ¿no? Específicamente, Juan nos habla de esta secta. Y en este estudio de Primera de Juan, cuando empezamos a estudiar Primera de Juan, pues conocimos las características de esa falsa doctrina, estudiamos lo que el apóstol enseña contra ese engaño y en favor de la verdad bíblica. Y en Segunda de Juan vimos cómo el apóstol amonesta a la iglesia precisamente por su falta de discernimiento al haber dejado entrar a estos maestros falsos, ¿cierto? Al abrirle la puerta a estos maestros falsos para que introdujesen ese engaño,
y les prohíbe recibir y brindar ayuda a estos maestros, ¿no? Y ahora que empezamos la tercera epístola de Juan, ella es más personal, ¿no? Si vemos de las tres, es la más personal porque la escribe a un discípulo llamado Gallo. Y aunque el enfoque también es de hospitalidad, de la práctica cristiana, del servicio, pues la perspectiva de lo que él escribe pues cambia totalmente. ¿Por qué cambia? Porque es diferente. Porque en esta epístola el apóstol condena la falta de hospitalidad mostrada hacia algunos creyentes, algunos maestros de la Biblia que la había enviado. Entonces, miren lo diferente, porque segunda de Juan era una condena prácticamente al hecho de haber abierto sus puertas a la falsa doctrina. Pero en esta tercera de Juan el apóstol amonesta a la iglesia, o más bien, recuerda que hubo una iglesia que no permitió la entrada de los verdaderos maestros bíblicos y entonces les llama la atención. Entonces el apóstol había escuchado, le habían llegado informes de que algunos de los maestros de la palabra, de los predicadores enviados por la iglesia, aprobados, entrenados por la iglesia, pues en cierta congregación donde presidía un hombre llamado Diótrefes, no les habían recibido. Les habían cerrado la puerta, no los habían dejado entrar, no les habían dado un lugar donde dormir, no había habido con ellos hospitalidad, no les habían dado albergue ni provisión para el camino. Y Juan escribe en esta carta acerca de esa situación, condena esa situación. Ahora, no solamente eso, al parecer este hombre llamado Diótrefes, que era un hombre soberbio, hablaba en contra del apóstol. No solamente no permitía que entraran los hombres de Dios, sino que hablaba en contra del apóstol, le calumniaba con acusaciones perversas, y el que le quería contradecir, pues simplemente lo echaba, lo expulsaba de la iglesia, ¿no? Imagínense ustedes esa situación que rodeaba esta carta. Eso es lo que vamos a estar escuchando, es una carta en medio de estas circunstancias, ¿no? Ahora, ¿cuál es el mensaje del apóstol? Esa es la tercera pregunta. ¿Cuál es el mensaje del apóstol Juan aquí en esta carta? Pues en este contexto es que el apóstol Juan escribe su carta a Gallo. Este hombre era un creyente que en su práctica constituía un ejemplo de lo que es una buena hospitalidad cristiana. Él era un hombre hospedador, Gallo. Y Juan le escribe para reconocer su trabajo en el Señor y para condenar las acciones de Diótrefes por medio de esta carta, y promete el corregir esa situación cuando vuelva de regreso, cuando los visite, ¿no? Entonces en su carta el apóstol Juan también destaca el buen testimonio de Demetrio. Ese es otro personaje que aparece en la carta, Demetrio, que es el creyente a través del cual él envía la carta. Él da credenciales acerca de quién es él, el hermano que envía con el que envía la carta. Y también esta epístola nos habla de este hombre. En esa carta, cuyo mensaje es la práctica cristiana, la práctica de la vida cristiana, pues vemos tres temas que son importantes para la iglesia de todos los tiempos, ¿no? Aquí vemos tres temas dentro de ese mensaje que el apóstol nos quiere dar. ¿Cuáles son esos tres temas? Empecemos con el primero. El primero es la buena práctica de la mayordomía cristiana. Ese es un tema que vamos a encontrar en la carta, especialmente enfocado en la hospitalidad, en el servicio, en el compromiso del cristiano con la gran comisión también, en la parte que tenemos nosotros, los creyentes, dentro de la gran comisión, ¿no? A veces decimos, bueno, ¿y cuál es mi parte? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer dentro de la obra, dentro de la iglesia de Cristo? Hay personas que dicen, bueno, yo quisiera hacer, no sé, cantar en la iglesia, porque esa es una forma de servir al Señor. Pregunta, ¿esa será la única forma de servir al Señor? O yo quiero ser maestro de niños porque yo quiero servir al Señor. Entonces la pregunta es, ¿solamente ocupando un lugar de servicio dentro de la iglesia local estamos sirviendo para la iglesia? ¿O el servicio tiene mucho más implicaciones, ¿no? Y eso lo vamos a ver en esta carta, ¿no? El apóstol nos va a hablar acerca de esto. Solemos nosotros ver la hospitalidad, la ayuda al prójimo, el servicio en la iglesia, el aporte para la obra del Señor, de nuestro tiempo, de nuestros dones, de nuestros bienes, como algo opcional, ¿no? Generalmente lo vemos así.
opcional. Como si me queda tiempo, si puedo, ¿cierto? Si quiero lo hago, si no quiero pues no importa porque al fin y al cabo es algo opcional. Eso es la manera en que lo vemos. Pero el apóstol Juan en esta carta, en concordancia con toda la escritura, nos habla de todas estas cosas como mandatos de Dios. Mandatos de Dios que son parte del compromiso que nosotros tenemos como mayordomos de lo que Dios nos ha provisto. Es parte de la buena mayordomía el administrar bien todas estas cosas. Entonces la Biblia nos enseña que Dios es el dador de lo que tenemos, ¿sí o no? ¿Cierto? Todos sabemos que Dios es el dador de lo que tenemos y que todo eso se nos entrega con un propósito. Miren que no se nos da y ya, sino que se nos entrega con un propósito, con una finalidad divina, de tal manera que la forma en que debemos administrar lo que hemos recibido de Dios no es personal, es decir, no es que cada quien vea cómo lo hace, no, sino que Dios en su soberanía le ha placido revelarnos la manera en que debemos administrar todo lo que Él nos da en las Sagradas Escrituras. Ese es el libro en el cual podemos ver nosotros, mayordomos, la manera en que Dios quiere que administremos lo que Él nos ha dado, ¿no? Por ejemplo, en el área de la familia. Nosotros cuando tenemos hijos nos podemos preguntar ¿qué hacemos con los hijos que Dios nos dio? Una pregunta que hace la mamá de Sansón, ¿no? Alan, ¿qué hacemos con el hijo que Dios nos va a entregar? ¿No? Y nosotros podríamos hacernos la misma pregunta, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo criamos? Y en ese sentido tenemos que decir que el mundo tiene muchas cosas, muchas maneras en que nos anima a crear a nuestros hijos. El mundo tiene muchas técnicas para crear a los hijos. El mundo tiene mucho que decir en cuanto a la crianza de los niños. La manera en que supuestamente deberíamos criarlo. La psicología tiene mucho que decir al respecto. Pero la pregunta es ¿qué dice la Biblia? Porque recordemos que la norma de fe y conducta para el creyente no es ni el sentido común, ni la psicología, ni nada de lo que dice este mundo. La norma de fe para el creyente es la Biblia. La pregunta es ¿qué dice la Biblia acerca de la crianza de los niños? Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículos 5 al 7. Dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Entonces, como podemos ver, no es opcional, ¿no? No es opcional. No es te entrego un hijo y mira a ver qué haces con él. No. No se le dice al creyente que hagan con los hijos lo que les plazca, lo que les parezca razonable. No. Lo que le diga el mundo, lo que le diga la psicología. No. Se le dice que hay una manera específica de criarlo. Y esa manera específica es con la palabra de Dios. Así que no es opcional. No se nos entrega un hijo para ver qué hacemos nosotros con él. No, se nos entrega un hijo y se nos dan unas directrices. Se nos da un libro que debemos enseñarles a ellos. Se nos da una doctrina, se nos da una manera de pensar que debemos inculcarle a nuestros hijos. Miren que hoy en día el mundo aboga porque no criemos a los hijos. Y con la excusa del libre desarrollo de su personalidad, nos dicen prácticamente que debemos dejarles hacer lo que a ellos se les antoje, que ellos construyan su propia manera de vivir, pero eso no es lo que dice la Biblia, ¿o sí? No. La Biblia no aboga por el libre desarrollo de la personalidad como lo pinta hoy el mundo, sino que la Biblia aboga porque nosotros enseñemos a nuestros hijos el Evangelio desde que son niños, desde que están en el vientre, podemos leer las Escrituras y vamos a criarlos durante toda su infancia con las Sagradas Escrituras, porque ese es el modelo de Dios y es la manera en que debemos hacerlo. Miren que no es opcional. Miren que Dios no dice, bueno, le di un hijo, usted escoja a ver cómo lo cría, ¿cierto? Le di un hijo, mire a ver qué libro le enseña. No, Dios da directrices, la mayordomía bíblica. Entonces, como podemos ver, no es opcional, sino que Dios nos dice qué es lo que debemos hacer. Lo mismo es verdad en todas las áreas de la vida del hombre. En todas las áreas Dios ha dado mandamientos positivos donde nos ha dicho qué es lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, en cuanto a nuestras posesiones. Dios dio mandamientos específicos con respecto a esto. Por ejemplo, leemos en Deuteronomio capítulo 14, versículo 22, que dice así:
indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rinde tu campo cada año. Ese es un mandamiento de lo que tenía el pueblo de Israel, acerca de lo que Dios le había dado. Dios le iba a entregar una tierra buena, una tierra que fluye leche y miel, pero él le dice, indefectiblemente diezmarás de todo el producto que salga de tu campo, de todo lo que vas a sembrar, ¿no? Y eso es interesante, ¿no? De una vez, Dios les entrega algo, pero él dice, pero yo les digo qué van a hacer con esto, ¿cierto? Entonces, más adelante, en Deuteronomio 24:19, dice la palabra, dice la ley, dice, Deuteronomio 24:19 dice, cuando ciegues tu mies en el campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla, será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Miren que Dios otra vez aquí dice, ustedes van a cegar su campo, yo les voy a dar y ustedes van a poder cultivar, van a poder cosechar, pero cuando estén cosechando, si se les queda una gavilla, no la recojan porque esa es para el extranjero. Ese dinero que yo les di, o en este caso, ese cultivo que yo les di, no es para ustedes solo. Ustedes recojan lo que es, pero lo que les quede, se lo dejan al extranjero, al huérfano y a la viuda. Luego dice el 20, cuando sacudas tus olivos, no recogerás las ramas que hayas dejado tras de ti, no recorrerás las ramas que hayas dejado tras ti, serán para el extranjero, para el huerto y para la viuda. Cuando vendimies tu viña, no rebuscarás tras de ti, será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Miren cómo el Señor legisla sobre eso. Recogían las uvas una vez y luego tocaba volver a pasar, ¿cierto? Para que el árbol quedara totalmente limpio, ¿no? Pero el Señor dice, pasan una vez y esperen, ahí nomás. Eso es lo de ustedes y el resto me lo dejan para el huérfano, la viuda. Y luego dice el 22, acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto, por tanto yo te mando que hagas esto. Miren que Dios dice, yo te mando. Es curioso, ¿no? Es curioso porque, como podemos ver, Dios legisla con relación a las posesiones de su pueblo conforme a su voluntad. Miren que Dios no está preguntando, miren que Dios no está diciendo, venga, ¿y usted qué le parece? ¿No? Es su plata, ¿no? Usted se la ganó. Es su campo, es su viña. No, Dios dice, esto es mío, usted es el administrador y usted va a hacer lo que yo le diga. Así dice Dios. Entonces, como podemos ver, Dios legisla con relación no solamente a las posesiones, no solamente a la manera en que creamos nuestros hijos, sino en todo Dios tiene directrices, Dios nos manda. Miren que Dios ni siquiera nos pregunta. Y algunos cristianos tienen la doctrina de Arjona, ¿no? La doctrina de Arjona es la que dice que el diezmo es un fraude, ¿no? Pero yo les pregunto, si ustedes han leído la Biblia, ¿el diezmo es un mandato de quién? Si ustedes han leído la Biblia, la pregunta es, ¿quién inventó esto? ¿Quién dijo que había que diezmar? ¿Quién fue? ¿Un ladrón? ¿Un villano? ¿Quién fue el que dijo? ¿No fue Dios? El hombre tacaño y miserable piensa que por su trabajo es digno de un buen salario, de un salario justo, y exige, cada año exige, dice, yo quiero más, ¿no? Yo quiero que me aumenten el sueldo. Pero cuando este hombre tacaño y miserable escucha que hay un pastor que recibe un sueldo por su trabajo, entonces él piensa que ese pastor es un ladrón. Piensa que el pastor debería trabajar gratis. Y yo les pregunto, ¿quién fue el que dijo que el obrero es digno de su salario? Ven que algunos quieren ser más justos que Dios. ¿Quién fue el que dijo, yo mando que el obrero le den su paga? Fue Dios. Y no se estaba refiriendo precisamente a los siervos de Dios, a los que predican el evangelio. No estaba hablando precisamente de los pastores. Mis hermanos, la realidad es que la buena mayordomía bíblica abarca toda nuestra vida. Abarca toda nuestra vida. Dios legisla sobre muchas áreas, específicamente sobre 7 áreas realmente en la Biblia, que abarcan la totalidad de la vida del hombre. Obviamente no vamos a hablar de esas 7 áreas porque no es nuestro tema de hoy. Pero desgraciadamente, a causa de nuestro pecado, al hombre no le agrada estar bajo sujeción. El hombre
tiene un corazón rebelde por causa de su pecado y no le gusta estar bajo sujeción, no le gusta que le digan lo que tiene que hacer, no le gusta que le digan cómo debe administrar lo que Dios le ha entregado, no le gusta. ¿O no es cierto? Porque nos pasa también a los cristianos, ¿no es cierto? Que a nosotros también a veces nos molestan que nos digan qué tenemos que hacer con lo que Dios nos ha entregado. El hombre pecador tiene la falsa ilusión de pensar que todo lo que tiene es suyo y que puede administrarlo como se le antoje, que no le rinde cuentas a nadie y que no va a haber consecuencias por lo que haga usted con lo que Dios le entregó, ¿no? Pero la Biblia nos advierte, nos enseña que la diligencia en administrar la provisión de Dios conforme a su voluntad inevitablemente trae consecuencias, inevitablemente. Va a traer consecuencias a la vida del hombre. Recordemos que en el libro de Josué, cuando Dios entrega a Jericó en manos de los hijos de Israel, Él les manda a no tomar para ellos nada de la ciudad, sino que destruyeran todo y las riquezas de Jericó serían consagradas para el Señor. Entonces miren esto tan interesante. Dios dice, acaben con esa ciudad, yo les voy a entregar la ciudad, Dios hace un milagro, las murallas caen, ellos entran, toman posesión, derriban todo, destruyen todo, porque Dios manda eso precisamente, que destruyan todo. Pero Dios les dice, de todo lo que hay ahí en Jericó, ustedes no van a tomar nada para sí, ¿no? Sino que todo eso va a ser consagrado para mí, dice el Señor. Imagínense eso. Ahora la pregunta es, ¿por qué Dios le dice eso a su pueblo? ¿Por qué Dios le dice eso a su pueblo? Porque Él es el dueño. Primero, porque Él es el dueño. Segundo, porque Él se los entregó. Y tercero, porque Él tiene toda la autoridad de hacer con lo suyo lo que Él le plazca. Entonces, la orden era esa. Entran, toman la ciudad, derriban todo, acaban con todo, ¿cierto? Y las riquezas de Jericó son consagradas para el Señor. Después, los hijos de Israel, cuando ya han acabado con Jericó y ya han logrado la victoria y han apartado las riquezas para el Señor, entonces después los hijos de Israel combaten contra los moradores de Jai, otra ciudad. Pero esta vez, en esta batalla, que era contra un enemigo mucho más pequeño, mucho más débil, para sorpresa de todos, Israel cae ante sus enemigos, ¿no? Ellos pierden la guerra y entonces Josué se rompe las vestiduras, se postra y empieza a orar lamentándose de tristeza ante el Señor por la situación. Y ahí es cuando Dios le responde de una manera que es muy interesante. Yo quiero que lo leamos porque es muy interesante. Miren lo que dice Josué capítulo 7, versículos del 10 al 12. Josué 7 del 10 al 12 dice: Y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Miren, le estaba amonestando. En vez de decir, sigue orando, Josué. Sigue orando que esto va a solucionarse. No. Dios le dice, levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Le dice. Y enseguida le dice, Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Y por eso los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a hacer. ¿Hacer qué? Anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. A los creyentes, mis hermanos, nos pasa lo de Josué. Cuando estamos sufriendo por causa de nuestras acciones, culpamos a Dios en vez de mirarnos a nosotros mismos, en vez de examinar nuestra manera de vivir o lo que estamos haciendo. En vez de buscar el culpable adentro, lo buscamos afuera. Y generalmente culpamos a Dios, ¿no? Y nosotros nos victimizamos, nos hacemos la víctima, nos decimos, nosotros somos los pobrecitos que les ha tocado pasar esto. Y en vez de tomar la responsabilidad que tenemos nosotros en todas las cosas que nos pasan. Y la realidad, mis hermanos, es que si no administramos todo lo que el Señor nos entrega conforme a su voluntad,
nuestros talentos, nuestros hijos, nuestros bienes, etcétera, pues no deberíamos sorprendernos de las consecuencias. No deberíamos sorprendernos de lo que pasa, ¿no? Más bien, ante esas circunstancias, pues debemos arrepentirnos y corregir nuestra vida. Cuando vengan esos momentos difíciles, lo que debemos hacer no es un día de oración, dice hoy en día el místico, un día de ayuno y de oración, y con eso acabamos este problema. No, señor. No, señor. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia nos manda a arrepentirnos. La Biblia nos llama a mirar, a darnos cuenta de lo que estamos haciendo. Si no administramos las cosas como el Señor nos manda, pues no nos sorprendamos. Más bien, cuando nos pase, meditemos en nuestros caminos y arrepintámonos, ¿no? Pero Dios también nos enseña en su palabra que la diligencia en administrar la provisión conforme a la voluntad de Dios, pues inevitablemente trae recompensa, ¿no? Si somos diligentes en administrar lo que Dios nos ha dado conforme a su voluntad, pues eso también va a traer recompensa. Recuerdan, por ejemplo, la viuda de Sarepta, ¿no? Había gran hambre en la tierra y Elías le pide ayuda precisamente a una viuda, ¿no? Porque Dios le dice, pídele ayuda a esa viuda pobre. Y lo que hace Elías es pedirle ayuda a una viuda pobre. Cualquiera diría que eso es una cosa ilógica, que no tiene razón de ser. Si hay hambre en la tierra, si todo está acabado, pues hay que pedirle al que tiene, ¿no? Al que tiene buena provisión. Pero Dios le dice, ve, dile a esta viuda. Y el asunto es que él habla con la viuda y ella le dice que solo le queda harina para hacer un pan, un panecito. Dijo ella, y me lo voy a comer con mi hijo y me echo a morir. Es lo que dice ella, ¿no? Pero lo precioso es lo que Elías le responde por palabra de Dios. Miremoslo, está en Primera de Reyes 17:13. Primera de Reyes 17:13, vamos a leerlo hasta el 16. Miren lo que dice. Elías le dijo, no tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero y de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Y este es un texto precioso, ¿no? Texto maravilloso donde podemos ver la gracia del Señor, la gloria de Dios. Y la situación era bastante difícil porque la mujer solo tenía ¿para cuántos panes? Para un pan. Y Elías le dice, no tengas temor. Esa harina que solamente alcanza para un pan, pues úsala para hacerme una torta a mí. Y luego comerás tú y tu hijo. Dígame si no era un acto de fe que esa mujer hiciera caso, ¿sí o no? Algunos piensan que la vida cristiana se trata de obedecer nada más, pero la realidad es que no. La vida cristiana se trata de creer, es por fe. Y cuando creemos, obviamente podemos obedecer, ¿no? Esta mujer no hubiese obedecido si no hubiese creído las palabras del profeta. Por causa de nuestro pecado, es que no confiamos en el Señor y que no administramos lo que Él nos ha entregado conforme a su voluntad. Pero cuando nosotros lo hacemos como Dios manda, pues vemos la mano de Dios, como lo hizo esta viuda. Ya no tenía más. Sin embargo, ella hace caso, le cree al profeta, hace lo que tiene que hacer. Y luego dice que la tinaja no escaseó. El aceite, la harina no escaseó. Ella hizo la torta del profeta y cuando se dio cuenta todavía quedaba harina y todavía quedaba aceite. E hizo otra torta para ella y su hijo, pero todavía quedaba aceite y todavía quedaba harina. Y así, ¿durante cuántos? Muchos días.
Tercera de Juan es un llamado a la iglesia a tomar conciencia de que no somos dueños de lo que se nos ha entregado. Es un llamado a tomar conciencia de que somos administradores. Es un llamado a una buena mayordomía, a hacer lo que Dios nos ha mandado hacer con lo que Él nos ha entregado, a hacer su voluntad, a apoyar la obra del Señor con lo que somos, con lo que tenemos, con lo que hacemos, a hacer la obra de Dios y confiar en Él. Es un llamado a depender de Dios. Eso es tercera de Juan. Es el primer tema que vemos allí, la mayordomía, la buena mayordomía. El segundo tema que encontramos en la carta también es un tema muy importante para la iglesia y es el tema de las divisiones en la iglesia, ¿no? Tomando como punto de referencia a Diótrefes. Él nos habla acerca de las divisiones en la iglesia. Las divisiones en la iglesia vienen cuando le damos lugar a uno de los tres enemigos de la verdad que ya hemos visto, ¿no? ¿Cuáles son esos enemigos de la verdad? La carne, el diablo y el mundo. Como nos hemos podido dar cuenta a través del estudio expositivo de estas cartas, aunque se nos ha hablado de los tres enemigos de la verdad, primera y segunda de Juan enfatizan más acerca del engaño de Satanás y del sistema de este mundo por medio de los falsos maestros, de los falsos maestros gnósticos. Tercera de Juan hace más énfasis en la concupiscencia de la carne. Tiene que ver más con ese enemigo de la verdad. Resalta en Diótrefes su carácter orgulloso, más que su doctrina, y eso es interesante. Lo que Dios escribe en su palabra no es casualidad. Y en esta carta, lo que se resalta en el hombre malo de la carta, que es Diótrefes, no es tanto su doctrina como su carácter, ¿no? Su carácter orgulloso, prepotente, soberbio. Y el texto nos habla de ese carácter, no de su doctrina. Seguramente que él tenía problemas doctrinales, ¿no? Como así lo demuestra su actitud. Su actitud demuestra que él tiene problemas de doctrina. Probablemente perteneció a la secta de los gnósticos, es muy seguro, muy probable que haya pertenecido a esa secta. Y por eso se oponía tan vehementemente contra el apóstol Juan y contra los maestros del verdadero evangelio que él enviaba, ¿no? Pero el texto no lo dice así claramente, no dice que él era de la secta de los gnósticos. No dice que él pertenecía a los mismos de los que habla primera y segunda de Juan. Sin embargo, hay muchas razones por las cuales podemos pensar esto. Aunque es una inferencia, ¿no? Estamos haciendo una inferencia de lo que nosotros pensamos. La actitud de este hombre, su enemistad contra el apóstol Juan y contra los maestros de la palabra de Dios en medio de un tiempo de apostasía, pues dan a entender que este hombre también era un apóstata. Es más, Juan le llama, prácticamente Juan está diciendo que Diótrefes es un impío, no es de Dios. Y esas son las mismas palabras que usa al referirse a los falsos maestros gnósticos. Así que es muy probable, pero como les digo, es una inferencia, no podemos asegurarlo. Pero lo que sí podemos ver y lo que sí podemos estar seguros es que la Biblia resalta en el texto el orgullo y la prepotencia que hacía parte de el carácter de este hombre. Este hombre pretendía tener el primer lugar en todo. Él quería ser el primero. Rechazaba la autoridad del apóstol Juan. Rechazaba a los maestros de la palabra de Dios. Bien puede ser solamente orgullo, que es lo que resalta la carta, o también ese orgullo está lleno de falsa doctrina. Entonces, las obras de la carne es el tema prácticamente con la vida de Diótrefes. Él es un hombre orgulloso, él es un hombre soberbio. Y las obras de la carne son contrarias a la verdad, ¿no? Si leemos la Biblia, la palabra de Dios nos muestra que es contraria a la obra del Espíritu, ¿no? Las obras de la carne y el fruto del Espíritu son contrarios, ¿no? Y si nosotros le damos lugar a esas obras de la carne, pues esas obras de la carne van a causar división, rebelión, pleitos, van a hacer daño y van a producir contiendas en la congregación, ¿no? Eso es así. Recordemos el llamado que Pablo le hace a la iglesia de los Corintios cuando
le escribe, mire, en primera a los Corintios, capítulo 1, versículos del 10 al 13, dice la palabra del Señor. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, y yo soy de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Miren la amonestación del apóstol. Pasaba exactamente lo mismo. Ellos habían dado lugar a la obra de su carne. Y habían rivalidades. El uno que creía que era más loable decir que era discípulo del apóstol Pablo, y el otro decía que no, que era mejor ser de Apolos. Y empezaron por orgullo, a tener contiendas, divisiones, y Pablo les llama la atención. Pablo les dice, ninguno de nosotros les salvó. El que les salvó es Cristo. Todos son uno solo en Cristo. Pero cuando en nuestro corazón hay orgullo, cuando en nuestro corazón hay el deseo de ser el primero, como en Diótrefes, pues terminamos en estas contiendas. Lo mismo pasó con los apóstoles en el tiempo de Jesús. ¿Recuerdan ustedes cuando ellos empiezan a discutir quién sería el que iba a ocupar el lugar allí al lado del Maestro en el cielo? Toda esta situación no es más que el resultado de la obra de nuestra carne. Si damos lugar a eso, va a traer contiendas. No solo en la iglesia, en los hogares también. Cuando le damos lugar a la carne, a nuestra concupiscencia, pues comenzamos a experimentar consecuencias, divisiones en los hogares, ¿no? Tercera de Juan es un llamado a la santificación. Es un llamado a humillarnos y a reconocer las autoridades que Dios nos ha puesto, a recibir la amonestación de las autoridades, a corregirnos, a unirnos en el amor fraternal. Entonces miren cómo Juan, en su carta, lo que hace es un llamado a nosotros, los creyentes, a cosas que realmente muchas veces nos incomodan, ¿no? O el que es la sujeción, que es estar bajo el liderazgo de las personas que Dios ha puesto como autoridades. Y esas son cosas que les molestan. Muchas iglesias hoy en día hablan mal del liderazgo, precisamente. Entonces, Dios lo que nos está llamando es a la sujeción. Y finalmente, el tercer tema, que es importante también para la iglesia de nuestro tiempo, es el gobierno bíblico en la iglesia. Y este es un tema muy interesante, muy controversial en algunos casos, porque muchas de las divisiones de las iglesias de hoy son precisamente por temas de gobierno de la iglesia. Pero Juan escribe esta carta a Gallo no como un amigo. Miren lo interesante, ¿no? Yo quiero que ustedes vayan viendo que las autoridades son puestas por Dios. Juan escribe como el anciano. Y él no escribe como un amigo de Gallo, sino como el anciano a la iglesia, a su amigo Gallo, pero no como amigo, sino como la autoridad, como el apóstol, con la autoridad de quien ha sido puesto en ese oficio. Entonces Juan identifica, si ustedes se dan cuenta de la temática de esta carta, Juan hace varias cosas que muestran su autoridad, ¿no? Juan identifica a los verdaderos maestros del Señor. Dice, estos son verdaderos maestros del Señor. Señala a quienes injustamente no lo recibieron. Él tiene la capacidad de señalar y decir, este hizo mal cuando hizo esto. Eso es tener autoridad. Denuncia las actuaciones reprochables de Diótrefes. Esa es otra cosa que hace Juan como autoridad. Él denuncia, él dice con nombre propio, dice, este hombre está haciendo daño. Da reconocimiento a Demetrio y dice que él es un buen hermano, testifica de él, da credenciales de este hombre. Y todo esto lo hace porque ha sido puesto en autoridad y la iglesia lo reconoce como tal. Si la iglesia no lo reconociera, sería absurdo escribir todo lo que escribe Juan. Pero Juan escribe todo esto porque él sabe que la iglesia reconoce la posición que Dios le ha dado en medio de la congregación. Ahora, el gobierno de la iglesia es muy importante. No es, como algunos suponen, una jerarquía producto del orgullo humano. Algunos piensan que el gobierno de la iglesia es una imposición humana, es un invento de los hombres. Pero si usted ha leído la Biblia, tengo que hacerle esta pregunta. ¿Quién instituyó las autoridades? ¿No? ¿Quién las instituyó? ¿No fue Dios?
El gobierno de la iglesia no es una institución humana, sino divina. Dios la instituyó. Dios es el que da autoridades y Él es el que ha dado los diferentes llamados. Ser pastor no es un asunto de hombres, es un llamado de Dios. El verdadero pastor es un hombre llamado por Dios. Como dijo el apóstol Pablo, quien resiste a la autoridad terrenal, a lo establecido de Dios resiste. Quien resiste a la autoridad terrenal, a las autoridades de la iglesia, a lo establecido por Dios resiste. Hoy en día hay muchas sectas que denigran de la autoridad, ¿no? Que no creen que deba haber pastores en las congregaciones, que no debería haber ninguna autoridad, dicen ellos. Y ellos simplemente se congregan, se congregan el domingo, se reúnen, y un hermanito de la congregación da una palabra. Un hermano dice, bueno, hoy me toca a mí, y lee una porción de la escritura y enseña. Pero la pregunta es si eso es lo que Dios quiere, porque eso suena muy loable, ¿no? Que no hayan autoridades, que todos estemos en igualdad en cuanto al llamado. Pero la pregunta ¿es eso lo que Dios quiere? ¿Es eso lo que Dios dejó escrito en su palabra? Realmente no. Es cierto, mis hermanos, que hay autoridades que abusan de su posición. Es cierto que hay autoridades que abusan del lugar que Dios les dio, que eso es reprochable, claro que sí. Pero eso no nos da el derecho a que quitemos las autoridades. No nos da el derecho a promover la anarquía. El gobierno de la iglesia es importante para el sano desarrollo de las congregaciones. Es un diseño divino, no es humano. Y el que se levanta contra las autoridades, contra lo establecido por Dios, se levanta, dice el apóstol Pablo, perdón. Cuando Pablo quería solucionar los problemas de falsa doctrina en Éfeso, él pone a Timoteo allí y lo deja encargado precisamente para prohibir la enseñanza de los falsos maestros. Miren que sí hay autoridades en la iglesia. Sí hay autoridades que pueden prohibir, que pueden decir esto no se hace, punto. Miren lo que dice 1 Timoteo capítulo 1 versículo 3. Dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Miren lo que le dice Pablo. Le dice, yo te dejé allá para que mandes, ¿no? Para que mandes a los que están enseñando falsa doctrina que se callen, que ya no enseñen más. Esa es la orden. ¿Qué tenía que hacer Timoteo? Tenía que llegar y dar la orden. ¿Hay autoridades en la iglesia? Claro que sí. En la carta a Tito le hace 2 encargos cuando lo deja en Creta. ¿Cuáles son esos encargos? Recordemos que en Creta pasaba lo mismo. Había un desorden terrible, había infiltración de falsa doctrina, pero el apóstol Pablo le escribe en Tito capítulo 1 versículo 5, dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Sin autoridad, mis hermanos, sin un cuerpo gobernante en las iglesias, pues obviamente no se puede trabajar como Dios manda. Uno de los encargos a Tito era que estableciese ancianos, que pusiese gobernantes en cada iglesia. Sin autoridad pasa lo que ocurría después de la muerte de Josué, ¿usted recuerda? Porque Moisés deja a Josué, pero Josué no deja a nadie y prácticamente no hay autoridad. ¿Y qué dice la Biblia acerca de esa situación que pasó después de que Josué murió? Dice que cada quien hacía lo que bien le parecía. Y ahí es cuando vienen los jueces, ¿no? Cada quien hacía lo que bien le parecía. Lo que usted quería, eso lo hacía. No había autoridades. ¿Cómo fue ese tiempo de apostasía, un tiempo de caos? Ahora yo les pregunto, ¿no es esa una radiografía de la iglesia de hoy? Si ustedes se dan cuenta, cada quien hoy en día hace lo que bien le parece. Muchos hombres se autodenominan maestros de la Biblia sin haber sido llamados, entrenados y ungidos y ordenados por la iglesia de Cristo. Cada quien enseña lo que se le ocurre, no se rinde cuentas a nadie.
Y en un caos como el que se vive hoy en día, por lo menos aquí en Colombia se ve ese caos, pues en un caos como este, mis hermanos, viene a ser todo este caos un caldo de cultivo prácticamente para la falsa doctrina. Y no solo para la falsa doctrina, también para la estafa religiosa. Hoy en día las estafas religiosas son abundantes porque vivimos en este caos. E incluso para hombres inmorales que usan la religión como medio para abusar de las personas que son inocentes, que no entienden, que son inocentes en el tema de la sana doctrina, que no entienden la sana doctrina, más bien ignorantes, más bien en la sana doctrina, no inocentes, sino ignorantes. Entonces, ¿cuántas personas no han sido engañadas por estos falsos maestros? Porque vivimos en un caos donde cada quien hace lo que bien le parece. En tiempos como este necesitamos más pastores y maestros bíblicos llamados, entrenados y enviados por la Iglesia de Cristo. Necesitamos la formación teológica de las iglesias, de los hermanos en la fe, que cada creyente pueda entender lo que la Biblia dice. Necesitamos la predicación bíblica, la enseñanza del verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos crecer como creyentes. Necesitamos, como creyentes, crecer. Tercera de Juan es un llamado a poner las cosas en orden. Es un llamado a denunciar lo que está mal. Es un llamado a la práctica de un gobierno bíblico dentro de la iglesia de Cristo, al cual los hermanos, las congregaciones deben estar sujetos. Mis hermanos, tercera de Juan nos llama a conformar nuestra vida, no solamente personal, familiar, sino eclesial, también a la Biblia, a la palabra de Dios. Así que podemos terminar esta introducción diciendo que en esta tercera epístola del apóstol Juan, él nos habla de la práctica cristiana. Y su mensaje es un llamado a la justa mayordomía bíblica, a la unidad de la iglesia de Cristo en el evangelio bíblico y contra la falsa doctrina y el orgullo ministerial, y finalmente a la práctica de la sujeción a las autoridades, a un gobierno bíblico en medio de nuestras iglesias locales. Mis hermanos, quiera el Señor ayudarnos y bendecirnos a través de este estudio, no solamente para que podamos retener las enseñanzas del apóstol Juan en esta tercera epístola, sino también para que podamos ponerlas en práctica. Dios nos desnuda el corazón a través de su palabra. Dios permita que nuestro orgullo mengüe y podamos nosotros reconocer nuestras faltas, reconocer lo que estamos haciendo mal, enderezar nuestra vida y hacerlo conforme a su mandato, a su palabra. Que Dios nos permita vivir para su gloria a través de este precioso tiempo de estudio que vamos a tener cada domingo a partir de hoy. Así que, mis hermanos, oremos al Señor. Que Dios nos ayude en todo esto y nos bendiga con un precioso estudio de la tercera epístola de Juan. Oremos. Señor amado, hoy queremos agradecerte por este nuevo estudio que tenemos a partir de hoy. Un estudio de la tercera epístola del apóstol Juan. Un estudio que nos desafía como creyentes a una vida conforme a tus directrices, Señor. Una epístola que nos desnuda y que nos muestra los deseos de nuestra carne, que nos muestra y nos deja ver el orgullo de nuestro necio corazón y que nos hace un llamado a una vida integral, una vida en donde podamos estar sujetos a las autoridades, una vida en que podamos caminar de acuerdo a tu palabra, una vida para tu gloria, Señor, en unidad con los miembros de la Iglesia de Cristo. Ayúdanos. Este texto nos desafía al servicio, nos desafía a poner nuestros dones, nuestra vida, nuestro llamado, a poner nuestros talentos, a poner nuestros bienes, a poner nuestros esfuerzos en la obra del Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, que nuestro corazón se humille delante de tu palabra a través de este estudio y podamos ser útiles en tu obra, podamos ser personas que sirven, Señor, a tu reino.
Te damos muchas gracias por tu misericordia, por tu bondad, y te pedimos, Señor, que en estos domingos transformes nuestro corazón conforme a tu imagen, que podamos ser renovados por el Espíritu Santo y que nuestra vida, Señor, pueda darte gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.